A continuación vamos a ver uno de los temas que más importancia tiene en mi taller de emprendimiento y finanzas, que es el tema de ahorros, y también más adelante vamos a ver el tema de inversiones. Seguramente tú habrás visto personas adultas mayores o que están en su época de vejez que sufren pobreza, y esto pues obviamente es muy triste, y seguramente todos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué pasó con estas personas? ¿Por qué están en esta situación tan dolorosa, verdad? ¿Por qué, digamos, durante su época económicamente activa, en su época adulta, no pusieron atención en ahorrar dinero para su época de retiro, jubilación o de vejez? Y posiblemente simplemente hicieron confianza y dejaron esto quizá en manos de que pues el gobierno me va a dar, y esto pues obviamente no sucede, y desafortunadamente estas personas pues terminan siendo una carga para sus familias, para sus hijos, y esto crea un ambiente, una situación, una dinámica en la familia muy muy complicada, muy difícil, y pues he ahí la importancia de poner atención a todo el tema de los ahorros, ¿verdad? Desde en las diferentes épocas de nuestra vida, ¿verdad? Pero particularmente planear a futuro. Muy bien, vamos a ver esta frase que dice: el ahorro es progreso. Sirve para superar dificultades o hacer realidad sueños sin endeudarse. Fíjense qué importante. Cantidad de personas tienen, digamos, la intención de iniciar un negocio o una actividad económica por su propia cuenta, pero no tienen o no cuentan ni con un centavo de ahorros o de capital para poder iniciar esa actividad. Entonces, pues esto a mí me hace preguntarme, bueno, si no has sido capaz de ahorrar y de generar un fondo para iniciar esa actividad o ese negocio que tú quieres, ¿qué te dice que en realidad vas a poder administrar correctamente ese negocio? O sea, si no has tenido esta disciplina del ahorro para iniciar el negocio, difícilmente vas a tener una disciplina o una preparación para administrarlo y asegurar que ese negocio sea rentable. Pero es una realidad que hay que tomar en cuenta. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿y para qué me sirve ahorrar? Pues para muchas cosas. Primero, para cumplir objetivos o metas personales o familiares, ya sea comprar bienes, propiedades, aumentar nuestro patrimonio, para temas de vacaciones, para organización de algún evento, o bien para los estudios de mis hijos, ya sea si queremos darles estudios universitarios. Otra razón por la cual me sirve ahorrar es para cubrir eventualidades o crear fondos de emergencia. Voy a hablar un poco más acerca de esto más adelante. Y estos fondos pues sirven para enfrentar, digamos, esos imprevistos como son enfermedades, accidentes, reparaciones, o bien cuando eres despedido de algún trabajo, ¿verdad? Entonces, qué importante contar con ahorros. Fíjate, también los ahorros te pueden servir para que tú puedas considerar cambiarte de trabajo sin miedo. ¿Por qué? Porque sabes que cuentas con un fondo de ahorro de, no sé, 5 meses, 6 meses o quizá más. Lo ideal sería contar con ahorros de un año de ingresos, digamos, y que esto pues te da un cierto nivel de tranquilidad, tal que tú puedes considerar cambiarte de trabajo o emprender por tu propia cuenta, sin miedo, como dice aquí la frase, ¿no? La otra pues sirve para emprender un negocio o una franquicia, o para crear un fondo para tu retiro o jubilación, que es uno de los temas que comenté anteriormente. Entonces, aquí mi consejo es que distribuyas tus ahorros en 3 categorías o en 3 tipos de fondo. Uno es el fondo para tu retiro o época de vejez, y aquí se recomienda que de preferencia logres ahorrar o veas la posibilidad de ahorrar el 20% de tus ingresos mes con mes para tu fondo de retiro o época de vejez. Hay que recordar que los sistemas de pensiones a nivel mundial están en quiebra, así que no hay posibilidad de que el gobierno pueda darnos un cierto nivel de pensión, como quien dice,
en nuestra época de vejez, tal que sea, que nos ayude a tener una vida digna. Entonces no podemos atenernos a eso y tampoco podemos ser una carga para nuestras familias o para nuestros hijos. El segundo fondo es el fondo de emergencia del que hablaba yo hace ratito, ¿verdad? Que este fondo típicamente se recomienda que sea de al menos 4 meses de ingresos, ¿verdad? Preferiblemente 6 meses de ingresos, y este fondo sirve para cuando llegas a perder tu empleo o bien se presenta un infortunio, como puede ser una enfermedad, un accidente o algo tan simple como una descompostura de tu automóvil que puede implicar un gasto que no tienes programado. Y el otro fondo es el fondo para proyectos, o sea, proyectos específicos que forman parte de tus objetivos o tus metas, como puede ser el aumentar tu patrimonio a través de la compra de una propiedad, ya sea una vivienda, un terreno o qué sé yo, para emprender algún negocio o una actividad por tu cuenta, para época de vacaciones o bien, como lo mencioné anteriormente, para los estudios de tus hijos cuando ellos ya entren a preparatoria o a la universidad. Ahora, ¿cuánto me conviene ahorrar? Yo ahorita también ya les adelanté que lo más conveniente es poder ahorrar al menos el 20% de tus ingresos mes con mes. Este porcentaje en épocas pasadas era menor porque la economía no sufría tantas variaciones, y además los índices de inflación, voy a hablar también del tema de inflación más adelante, no eran tan altos, o el costo de la vida no era tan alto como es hoy alrededor del mundo, ¿no? ¿Te has preguntado cuánto tiempo puedes vivir sin recibir ingresos? Yo creo que esto es algo que debería ser una pregunta que todos deberíamos de hacernos. Y aquí es donde entra este tema del fondo de emergencia del que te hablaba anteriormente. O sea, el fondo de emergencia es para todo lo que tenga que ver con imprevistos, como alguna reparación que se requiera, una emergencia médica, la pérdida de empleo o de ingresos u otro tipo de imprevistos. El fondo de emergencia no lo confundas, no es para las vacaciones o para comprar regalos o algún capricho o algo que se te antoje o para compras que son previsibles, ¿verdad? Entonces, todos estos gastos que están a la derecha deberán de estar en otro tipo de fondo, como lo hablé anteriormente, ¿verdad? Y deben de estar presupuestados. Más adelante hay un capítulo que voy a cubrir con bastante detenimiento y te voy a compartir una hoja, un modelo de Excel que he diseñado para que sepas cómo elaborar un presupuesto anual. Y aquí la recomendación es, pues digamos que cumplir con ese presupuesto, ¿verdad? Que nuestros gastos no salgan de eso que ya tenemos por ahí presupuestado o planeado. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué no puedo ahorrar? Muchas personas pues simplemente se justifican diciendo, no, pues es que gano muy poco, o el típico de no me alcanza, y con cualquier cosa se justifican. Y aquí hay varias razones por las cuales la mayoría de las personas no pueden ahorrar. La primera de ellas es por desidia, por falta de interés, por falta de convicción o simplemente por irresponsabilidad, aunque suene muy fuerte o muy duro. La otra es por pensar que no les alcanza para vivir, pero aquí el punto es, nadie es tan pobre como para no poder ahorrar algo de lo que logres de tus ingresos. La otra es por falta de motivadores u objetivos de ahorro. O sea, si tú quieres ahorrar, tienes que tener un objetivo asociado a esos ahorros. De otra manera, no va a haber un motivador. Si tú dices, oye, bueno, yo quiero llevar a mi familia de vacaciones el próximo año, ese ya es un objetivo, una meta específica, con un plazo específico, y eso te motiva, digamos, a echarle ganas para estar haciendo un guardadito, un ahorro para poder comprar, digamos, los boletos de avión, de autobús, o preparar los gastos para pagar el hotel, las comidas o qué sé yo. Entonces, necesitamos objetivos, necesitamos motivadores que nos ayuden a ahorrar. El otro punto es por no planear sus gastos mediante un presupuesto, que lo vamos a cubrir más adelante. Si no tienes presupuesto, puedes caer fácilmente en el despilfarro, ¿verdad? La otra es por no controlar los gastos superfluos o compras por impulso.
lo comentamos en el capítulo de gastos, ¿verdad? En donde pues muchas veces no llevamos un registro o simplemente hacemos compras por impulso y estas compras no están racionalizadas. ¿Te acuerdas que hablábamos de la cultura del gasto racional? Pues a eso se refiere. La otra es por no tener una visión de largo plazo. Estas personas que viven el aquí y el ahora, pero pierden de vista el largo plazo o su época, digamos, de vejez o de adulto mayor, entonces no tienen esa visión y por lo tanto no ahorran para esa época. Aquí te comparto otra de mis frases que creo que es sumamente interesante e importante y que debemos de poner en práctica. Esta frase dice: no ahorres lo que queda después de tus gastos, más bien gasta lo que queda después de ahorrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú recibas tus ingresos, en automático separes un porcentaje, preferiblemente el 20%, para tus fondos de ahorro. Y el resto de ese ingreso, ahora sí, con toda libertad lo puedes gastar y te puedes dar ciertos lujos, como quien dice, o ciertos gustos con toda libertad y con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya guardaste un porcentaje que va a dar a tus fondos de ahorro. Entonces hay que usar o hay que grabarnos esta frase: no ahorres lo que queda después de tus gastos. Mucha gente dice: bueno, pues ahí lo que sobre lo voy a ahorrar, y nunca sobra. O sea, eso es lo que termina pasando, ¿verdad? Entonces debemos de poner atención a esto. Muy bien, vamos a continuar. El ahorro, fíjense, es algo que nos invita a que valoremos nuestros ingresos o nuestro dinero como si fuera energía, y toma en cuenta todo lo que te ha costado de esfuerzo, sacrificio y horas de trabajo para ganarlo, ¿verdad? Entonces dale la debida importancia a tu dinero. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse del precio de la vanidad? De este ejemplo de esta persona que quería comprar o que tenía interés en comprar un teléfono celular de alta categoría, muy costoso. Ahí lo interesante es que tú conviertas a horas de trabajo o energía gastada, como quien dice, tus gastos, para que puedas darle mayor valor a tu dinero. Ahorrar dinero es necesario para estar tranquilo en lo cotidiano y para atender emergencias o para eventos planeados. El ahorro es el primer paso hacia tu seguridad o tu libertad financiera, aun y cuando tengas algunas deudas. Más adelante tengo un capítulo, el último capítulo de este taller, que es precisamente el tema de la libertad financiera y cómo podemos hacer para alcanzarla. Entonces, ahorrar proporciona un sentimiento positivo de logro y satisfacción personal. Créanme, cuando uno empieza a crear un fondo de ahorro y ese fondo de ahorro empieza a crecer, o bien tú puedes ya considerar la posibilidad de invertir ese dinero para que te genere dinero, te genere ganancias de manera prácticamente automática. El sentimiento de satisfacción es increíble. Es como haber logrado la venta de un proyecto o haber logrado algo importante, ¿no? Entonces esto te trae mucha satisfacción personal y también te trae mucha autoestima y sobre todo te trae tranquilidad. ¿Ok? Muy bien, vamos a la siguiente lámina. A continuación les voy a compartir este tema de cómo podemos armar o planear nuestro retiro o nuestra época, digamos, de jubilación. Y cuando decimos jubilación, a mí me hace recordar que debe de ser una época de júbilo, ¿verdad? Si tú no te preparas para tu época de jubilación, quizá no va a haber ese júbilo que la misma palabra lo dice. Los sistemas de pensiones a nivel mundial, lo comenté anteriormente, están en quiebra. Así que no puedes dejar tu situación económica para tu vejez en manos de tu gobierno o de algún tercero, o lo peor, en manos de tus hijos o de tu familia. Esto pues ya lo había mencionado y es algo que debemos tomar muy en cuenta. Miren, en México existe un consejo que se llama el Consejo Nacional de Población de México, la CONAPO.
Y ellos llevaron a cabo un análisis que generó algunos resultados bastante preocupantes. Aquí la pregunta es, ¿cómo tú te ves a tus 70, 75 u 80 años o más? ¿Cómo te ves visualizado en esa época? Y este análisis que se hizo hace unos años arrojó que el 61% de los adultos mayores o las personas de más de 70 años, el 61% tristemente van a depender de sus familiares. ¿Por qué? Porque no se prepararon y no ahorraron para su época de vejez. El 29% tristemente habrán fallecido. ¿Okay? Sabemos que nuestra vida es finita y nadie tenemos la vida comprada y solo Dios sabe cuándo nos va a mandar llamar, ¿verdad? Entonces, pues esta es una realidad. El 1% tendrá abundancia económica, el 5% seguirá trabajando por necesidad y el 4% será económicamente independiente viviendo de su pensión o de sus inversiones. Fíjense, pues entonces aquí la invitación es, no sé qué edad tengas tú, pero cualquiera podría preguntar, bueno, ¿cuándo debo de empezar a ahorrar? Pues desde que empiezas tu vida económicamente activa. Si tú empezaste a trabajar a los 20 años, desde los 20 años ya deberías de estar ahorrando para tu época futura, para tu fondo de emergencia, para tu fondo para proyectos, etcétera, ¿verdad? Y obviamente aquí la invitación es que formemos parte de este 1%, de estas personas que se prepararon y que van a tener abundancia económica, o de este 4% que van a poder vivir de sus pensiones que ellos mismos formaron, ¿verdad? O de sus inversiones. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, la siguiente lámina, vamos a realizar un ejercicio personal, es el número 7, cuyo título es Planeando mi retiro. Y por ahí te invito a que vayas al cuaderno de trabajo, identifiques esta actividad y la lleves a cabo. Aquí hay un ejemplo, fíjense, que nos puede dar una buena idea. Dice, calcula el fondo de ahorro que tendrías si ahorras el 20% de tus ingresos por un plazo de 40 años de tu vida laboral. Obviamente no se trata de ser un tacaño o de ser avaro, simplemente se trata de presupuestar un porcentaje de tu ahorro que debe ser entre el 15 y el 20% de tus ingresos. La fórmula sería, pues tu fondo de ahorro va a ser tu ingreso mensual multiplicado por 12 meses, multiplicado por 40 años y multiplicado por 0.20, suponiendo que estás ahorrando el 20% de tus ingresos mes con mes. Entonces, haz el ejercicio con tus propios números, con tus propios datos, y vas a tener un resultado por ahí que posiblemente te va a sorprender, pero al mismo tiempo te va a motivar. Estoy seguro que esto va a ser de mucha utilidad para ti, para que visualices, digamos, tu época de retiro o jubilación y te prepares a lo largo de toda tu vida económicamente activa, sin importar la edad que tú tengas ahorita. Nunca es tarde para formar un fondo de ahorro para tu retiro o para tu jubilación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar.